Muy buenos días, espero que todo esté marchando bien. Hoy el día 11 de noviembre continuamos directamente con lo que es en este caso el formato de documento. Esta parte directamente en cuanto a generalidades, empezamos directamente a entrar de lleno en las partes que corresponden a lo que es en este caso el documento mismo que se pretende desarrollar de conformidad con las normas APA 7. Continuando con esto, hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí continuando con la explicación directamente, hay que tomar de referencia que en la estructura se va a dividir de la siguiente manera. Primero se va a tomar en cuenta la portada, luego resumen, luego texto, referencias, notas, tablas, figuras y apéndice. Hay que tener presente lo siguiente. De este orden siempre va a variar según la institución privada o la universidad a la que pertenezca. Lo que pasa en estas circunstancias es que estas son, como le hago mención, las generalidades que normalmente se tienen que establecer de conformidad con la guía, pero casi siempre se dará cuenta que en la mayoría de instituciones, cuando usted realiza un trabajo formal, es exactamente lo mismo. La portada, el índice, la introducción, el marco teórico. Y aquí le estoy haciendo mención de un trabajo formal por lo general. Luego posteriormente tenemos las conclusiones, la bibliografía. Y por último, en este caso, encontramos los anexos. Y dése cuenta dónde se encuentran los anexos. Ahí encontramos las notas, las tablas, las figuras, el apéndice. Prácticamente el apéndice, que es un agregado que no es parte del contenido, pero sí está relacionado y importante a tomar en cuenta. Pues dense cuenta de ahí en esa situación. Es exactamente el mismo orden, solo se van modificando de acuerdo a la institución. Voy dándole lectura. Todos los documentos en formato APA incluyen una portada, el texto principal, referencias, además pueden incluir también elementos adicionales. Y ahí están los elementos adicionales. En esta presentación se darán cuenta que está tanto la portada como lo que es el resumen. Importante, la estructura de la portada, y aquí voy haciendo mención, va a variar según la institución. En el siguiente video que podrán observar, estaré mostrando una carátula de la Universidad Mariano Gálvez, una carátula de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una carátula de la Universidad Rafael Landívar, y se darán cuenta que cada universidad tiene su propio diseño y modelo directamente de cómo se realiza directamente en cuanto a lo que es en esa situación cada trabajo, incluso sin ir tan lejos una portada de la Universidad UPANA. Eso también varía directamente si es un artículo científico o una revista. Cuando son estos dos, por lo general prácticamente se añaden los aspectos generales que veremos a continuación, pero no se hace un modelo tal como lo hacen ciertas instituciones educativas de investigación. Continuamos. Una portada. Todos los documentos escritos bajo las normas APA deben tener una portada. Se ofrece dos versiones de portada, una para estudiantes donde agregaremos de la universidad y nombre del profesor, y otra portada de profesionales, personas que envían sus trabajos para revistas académicas. Como les indico, estas son generalidades, por lo que cada universidad y cada institución van a tener su propia portada. O sea, estas son al menos aspectos que a tomar en cuenta al momento de venir y hacer una portada profesional. Pongamos un ejemplo. Si es un trabajo formal, si es un ensayo, se podría utilizar sin ningún problema estos elementos si, en este caso, el catedrático licenciado no dio indicaciones de cómo se tenía que brindar o hacer esta carátula. Pero también tienen que tener en cuenta de que, por ejemplo, cuando estemos visualizando las carátulas institucionales que les estaré mostrando, se dan cuenta que ellos ya tienen un formato preestablecido. Y ese formato hay que respetarlo y no se puede agregar de más o quitar aspectos que son elementales para lo que es la presentación de los trabajos. Aquí tenemos aspectos de la portada de estudiantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que incluye en esa situación? O aspectos generales en estos apartados, yo voy a hacer mención rápidamente. La portada para trabajos académicos incluye el título del trabajo, los nombres del autor o autores, la afiliación del autor, así como el nombre de la universidad y el curso. También se debe agregar la fecha y el número de página. Los documentos de los estudiantes no incluyen un encabezado, menos que solicite el instructor de la institución. Aspectos importantes a tratar aquí. En ciertos trabajos o ensayos se darán cuenta, y esto va más asociado a trabajos de ensayos, se darán cuenta que la enumeración empieza desde la primera página.
Hay trabajos directamente donde se dan cuenta que ¿por qué se inicia dentro de la primera página? Porque no requieren una carátula tan elaborada, más bien directamente se coloca el nombre de la institución, la materia, lo que es en esta materia o curso, el nombre del estudiante, los estudiantes, y luego lo que es el licenciado, maestrando, doctorado, o en este caso el profesor, para ir teniendo en cuenta esto. Hay que tener en cuenta a detalle esta situación. Después de eso empieza ya con la investigación, ya empieza el trabajo como tal, y se darán cuenta que en ese caso es importante tenerlo en cuenta. De esto yo recomiendo lo siguiente: siempre tener el nombre exacto del curso, el nombre exacto de la universidad, en lo que es el nombre o institución, y el nombre exacto del licenciado o licenciada en este caso, o profesional que esté brindando la clase, la investigación o etapa en la que se encuentre. ¿Por qué? Me va a decir. Porque en este caso siempre al momento de la calificación se van a remitirse directamente al nombre exacto. Entonces es importante tener en cuenta. Por ejemplo, uno acostumbra a decir Universidad de San Carlos, pero en realidad el nombre correcto es Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces eso es importante tener en cuenta. Y si es sede, hay que mencionar que es una sede y de qué región o qué lugar se encuentra. Importante tener en cuenta. La portada de profesionales, ¿verdad? Esta se utiliza más en revistas o artículos científicos, tenganlo presente, porque una vez que empieza con lo que es el desarrollo, empieza con los agregados y empieza de una vez directamente con el resumen, argumentación, lo que son directamente las conclusiones y la bibliografía. Los elementos de la portada. Un título debe resumir la idea principal del manuscrito de manera simple y, si es posible, con algo de estilo. Debe ser una declaración concisa del tema principal y debe identificar las variables o cuestiones teóricas bajo investigación y relación entre ellas. ¿Qué quiere decir? Pongo un ejemplo. Si uno dice, es que yo quiero hacer una tesis de referencia del matrimonio, uno no solo puede venir a limitarse el matrimonio y sus requisitos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no se está mencionando la variable, es decir, cuál es el problema en sí. Tampoco se está mencionando directamente lo que es como tal en esta situación, es cuál es el objeto de la investigación, porque ahí estamos hablando de manera general. Entonces, uno tiene que venir y tomar de referencia los aspectos a tomar en cuenta. Un ejemplo: implementación de los medios electrónicos en los asuntos de jurisdicción voluntaria en Guatemala. Si vemos de esa manera, esa implementación, estamos hablando directamente de una sugerencia, una situación que se está indicando directamente. De los medios electrónicos, ahí tenemos la variable, cuál es el enfoque que va a estar tomándose de referencia al momento de desarrollar la investigación en los asuntos de jurisdicción voluntaria, sobre el tema que vamos a tratar. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando uno hace un título, el título es nuestra carta de presentación al momento de exponerlo ante lo que es una institución o presentación. Entonces, importante tener en cuenta que el título tiene que ser con aspectos relevantes sobre lo que va a tratar el tema. Y como indica aquí, un título debe resumir la idea principal del manuscrito de manera simple y, si es posible, con algo de estilo. Debe ser una declaración concisa, como indicaba en esa situación, y un título debe resumir la idea principal del manuscrito de manera simple y, si es posible, con algo de estilo. Entonces, para ir teniendo en cuenta esto, en esa circunstancia, ahí se repitió el párrafo para tenerlo en cuenta, pero para importante esa situación, que es necesario evitar en un título de tesis, al menos directamente como sugerencias, 3 aspectos. Número 1, las muletillas. No utilizar en ese caso, porque eso no está acá en la presentación, no utilizar la palabra constante análisis. Ya sabemos que como se está haciendo una investigación, que se está analizando. Entonces, ojo ahí en esa situación. 2, tampoco se tiene que venir en esta circunstancia y dar conclusiones previstas en esta circunstancia. ¿Qué quiere decir en esa situación? Cuando digo unas conclusiones previas en esa situación, estamos refiriendo pongamos un ejemplo: el patrimonio familiar
como medio de protección en Guatemala. ¿Qué vamos a estudiar ahí? Si ya estamos dando directamente una conclusión. Entonces es importante en esa circunstancia tomar en cuenta. Y número 3, en cuanto a estos aspectos, ¿verdad? Evitar también el uso excesivo directamente de agregados. El estudio jurídico del análisis referente a lo que es, en este caso, el registro general de la propiedad en Guatemala y demás países. No, simplemente se tiene que hacer mención directamente cuál es el problema, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Porque se puede decir estudio comparativo del registro general de la propiedad y demás instituciones relacionadas a las mismas funciones en demás países. Ahí estamos hablando general. Entonces hay que ser concreto, hay que especificar directamente de lo que se va a abordar, porque si no se abordan las variables objeto de estudio, simplemente se pierde el objeto de la tesis. Entonces, importante a tener en cuenta. Un ejemplo en esta situación: la firma electrónica y sus funciones en el ámbito privado también es muy general. Pero si lo ponemos de esta manera, el impacto de la firma electrónica en los modelos y prácticas notariales en Guatemala y Chile y El Salvador. ¿Por qué ponemos ahí de referencia? Que vamos a comparar cómo se utiliza la firma electrónica de un lado con los otros dos países. Entonces hay que especificar, a eso sugiero. Muy bien, ¿cuál es el tamaño recomendable del título de la tesis? Aquí algunas sugerencias, ¿verdad? Tomar en cuenta el uso de las mayúsculas como el tema centrado, hay que tener mucho cuidado, así como lo que es el nombre del autor. Mayúsculas siempre y cuando nos indiquen en la universidad, ¿ya? Hay que manejarlo de esa manera porque prácticamente en esa situación es como tiene que ir en esa circunstancia. Recomendación: siempre hay que seguir los moldes que nos proporcionan o la orientación que nos indican, porque cada institución es diferente. En cuanto al tamaño, uno puede decir, es que yo lo quiero oficio, con un contexto. En la Universidad de San Carlos de Guatemala, en esa situación, tiene su propio margen. Entonces tenemos que respetar en esa situación el margen de la universidad, 2.5, y tiene que ser exacto. ¿Por qué? A diferencia de otras universidades, ahí mismo ya están viendo el tema de la impresión, ya están viendo el tema de cómo se va a venir y se va a desarrollar esa situación. Por eso es que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos mismos ya lo están premeditando directamente esa circunstancia, cómo tiene que ir estandarizado. Ahora bien, ciertas universidades, pongamos ejemplo la Mariano Gálvez, se trabaja en carta todo el proceso de investigación de la tesis, pero después se tiene que presentar en oficio. Entonces, por eso les hago mención, es dependiendo de la institución. Elementos de la portada, ¿verdad? Hay algunos elementos de la portada que ya hemos ido abordando para ir teniendo en cuenta esto. Ya no se coloca residencia y departamento del autor. Normalmente en esa circunstancia ya esos son ya datos que se colocan por lo general en revistas o ensayos. Importante que lo tengan presente en cuanto a esto. Notas del autor en esta situación, como lo indicaba, esto ya se hace en ensayos y revistas, que en este caso son agregados, es información adicional directamente en cuanto a lo que es alguna frase, punto de vista, prefacio. Importante tomar en cuenta esto. Y aquí prácticamente aspectos generales en cuanto a la portada. Ahora bien, vamos con el resumen. El resumen por lo general utilizan de 200 a 300 palabras o 250 palabras. Recomendación, al menos directamente de esa situación, cuando ustedes vayan a hacer el resumen, traten la manera directamente de que el cuerpo normativo, teórico o jurisprudencia que vaya en el trabajo o investigación ya se encuentre previamente desarrollado. Es decir, si ya nos dijeron 10 páginas, esas 10 páginas ya haberlas desarrollado. ¿Por qué? Porque el resumen va a contener lo que es la introducción, el desarrollo y a la conclusión que se llegó. Entonces, si me preguntan, el resumen primero se tiene que hacer el marco teórico, las conclusiones y después ya empezar con lo que es el contenido de este. Porque si no,
es mayormente el problema. Para el tema de resumen, que también lo compartiré conforme a lo del tema de las carátulas, es muy fácil el tema de saber si cumple o no con las 250 palabras, que es por lo general la cantidad de palabras que piden las instituciones, 200 a 250. Importante, siempre hay que usar la guía, eso les recomiendo 1000. Es decir, si la guía dice de un máximo de 250, eso significa que mi resumen puede tener 200 palabras. Así de simple. Y es mejor directamente esa situación, 200, 240, 230, y se trabaja sobre ello. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: el resumen, por lo general, si me preguntan, es de una página, no pasa más de una página. Entonces es importante que lo tengan en cuenta en esa situación. Yo les estaré mostrando un resumen de ejemplo directamente. Y otro aspecto importante: los resúmenes por lo general tienen las palabras clave que se utilizaron en toda la investigación. Esas palabras clave son las que van a venir y resaltar lo más importante de esta. Si por ejemplo estamos hablando de la firma electrónica, ¿verdad? En esa situación, y su aplicación notarial en Guatemala y demás países, entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar de referencia? Estoy poniendo un punto de referencia en cuanto a una tesis, ¿verdad? Un ejemplo hipotético. La palabra clave sería firma electrónica, notariado. ¿Qué más en esa circunstancia? Lo que es en esta situación seguridad jurídica. ¿Qué más en esa circunstancia? ¿Qué podemos tomar en cuenta esa situación? Ya tenemos la seguridad jurídica, ya tenemos la certeza. Otro aspecto importante de esa situación, lo que es la unidad del acto. Entonces, si vamos tomando en cuenta, las palabras clave van a resumir en otras palabras, en términos prácticos, qué es lo que se va a hablar. Entonces, de eso se trata. Entonces, esa es la finalidad de lo mismo. Bueno, espero que les haya sido de su agrado, les haya gustado. Y aquí la explicación de la presentación número 2 del 11 de noviembre. Nos vemos.